Saludos, amantes de Star Wars. En este episodio, estamos encantados de presentarles una nueva aventura en forma de audiolibro. Prepara tus oídos para adentrarte en el emocionante mundo de Ahsoka, una historia que expande aún más los horizontes de la galaxia. Siéntate, relájate y déjate llevar por las voces y los sonidos mientras seguimos los pasos de Ahsoka Tano en esta emocionante travesía. Capítulo 18. Pasaron 5 días antes de que Ahsoka pudiera estar a solas con Edala. Pasó ese tiempo trabajando en uno de los transportes más grandes de los Fardi, afinando el motor e instalando un nuevo compresor. No preguntó cuál sería la carga. Los Fardi la acogían porque era útil, pero no iban a contarle los secretos de su operación. Y francamente, Ahsoka no estaba segura de que quería saberlos. Al final, Edala la buscó, yendo al pequeño cuarto de Ahsoka en el complejo de la familia después de que se suponía que debía estar en la cama. Ahsoka había querido rechazar la oferta de quedarse en la casa familiar, pero no pudo pensar en una manera de hacerlo educadamente. Su vieja casa había sido ocupada por alguien más, y no podía dormir en la nave. No era como si tuviera un montón de opciones. La casa era agitada y ruidosa, pero al menos ella podría mantener un ojo sobre las cosas. Siéntate, pequeña. Le dijo como le podría haber hablado a un joven iniciado Jedi. Edala se sentó en la plataforma de la cama de Ahsoka. Cruzó sus pies descalzos y se puso las manos sobre las rodillas. Era la posición favorita de Ahsoka para la meditación, e imitó a la niña sin pensar en ello. Edala, necesito que me cuentes acerca de la sombra, dijo Ahsoka. Todo lo que puedas recordar sobre ella. ¿Puedes hacerlo? Sí, dijo Edala. Nunca la vi, pero sabía que estaba aquí, en la ciudad. ¿Cómo lo supiste? Preguntó Ahsoka. Quiero decir, ¿cómo lo sabías si no podías verla? Podía sentirla, dijo Edala. Como siento el sol cuando hace demasiado calor, solo que era oscura, no luminosa. ¿Y luego simplemente un día se fue? Preguntó Ahsoka. Sí. Dijo la niña rebotando los dedos en sus rodillas. Ahsoka consideró cuál era la mejor forma de proceder. No quería aterrorizar completamente a la niña, pero quería que fuera cuidadosa. Desearía haber pasado más tiempo con los iniciados. El maestro Yoda siempre parecía bueno al hablar con ellos. Intentó imaginar lo que él diría y luego se encontró luchando contra unas risas inesperadas cuando recordó la peculiar manera de hablar del maestro Yoda. Tal vez por eso era que a los pequeños les gustaba tanto. Fuiste muy inteligente al apartarte del camino de la sombra, le dijo Ahsoka. Siempre es más sabio esperar y averiguar cuando algo es desconocido y aterrador. No se lo conté a nadie, dijo Edala. ¿Crees que eso estuvo mal? Pensé que no me creerían. ¿Pero sabías que yo sí? Preguntó Ahsoka. Chenna dice que la gente que viaja mucho siempre cree en más cosas, dijo Edala con toda naturalidad. Han visto más cosas, así que tienen la imaginación más grande. Chenna podría tener razón, dijo Ahsoka. Creo que hiciste bien al mantener a la sombra para ti misma. Es más fácil ocultarse de algo así si nadie más lo está buscando. Yo soy muy buena en ocultarme, dijo Edala. Me alegro de oírlo, le dijo Ahsoka. Pero creo que deberías ir a la cama antes de que alguien venga a buscarte, solo para mantener tu reputación. Edala rió y se fue por su camino, dejando a Ahsoka con sus pensamientos. Era casi seguro que la sombra era una de las criaturas del lado oscuro. Ahsoka no tenía idea de qué clase de cosa podía ser, pero fuera lo que fuera no podía ser tan poderosa, porque no había podido localizar a Edala. Eso descartaba al mismo Palpatine, no que el emperador pudiera simplemente aparecer en un planeta sin causar gran alarma. También descartaba a lo que fuera que Palpatine estaba usando para encontrar a los Jedi supervivientes. Ahsoka había oído rumores de un señor oscuro que servía al emperador, pero nada que enferme Bell. Como de costumbre, se sentía algo desconectada sin los canales de inteligencia a los que antes tenía acceso. Por lo menos Edala dijo que la sombra se había ido. Ahsoka pensó por un momento preguntándose a dónde había ido. Contó los días con los dedos,
contando el tiempo en el hiperespacio, que siempre hacía que las cosas fuesen un poco borrosas, y se dio cuenta de que la sombra de Edala se había ido poco después de que Ahsoka rescató a Kaden en Raada. Probablemente era una coincidencia, pero al mismo tiempo, Ahsoka había vivido el tiempo suficiente para saber que las casualidades y la fuerza rara vez iban juntas. Siempre había algún tipo de conexión. Tamborileó los dedos sobre sus rodillas, igual que Edala había hecho antes, y se preguntó qué haría la sombra en Raada una vez que averiguara que Ahsoka se había ido. No le había hecho nada a los Fardi, pero ellos no habían sido desde antes objetivos de una investigación imperial. Tal vez debería intentar hacer volver a la sombra. Excepto, por supuesto, que eso pondría a Edala en peligro otra vez y también a Ahsoka. Ahsoka resistió las ganas de golpearse la cabeza contra la pared. Era difícil seguir sus propios consejos. Extrañaba poder pedir asesoramiento. Imaginarse lo que harían sus maestros tenía una utilidad limitada, y siempre se sentía tonta cuando hablaba consigo misma. Cuando meditó y pensó sobre el problema, la voz que vino a ella con una sugerencia fue, sorprendentemente, la de Padmé Amidala. Política como siempre, la senadora de Naboo apreciaba recopilar información y jugar sobre sus fortalezas. En este momento, todas las fortalezas de Ahsoka estaban dentro del complejo Fardi. Estaba tan protegida como podía estarlo, tenía acceso a las noticias de la Holored y si invertía un poco más de tiempo en ganarse la confianza de los miembros mayores de la familia, probablemente serían capaces de darle una muy buena idea de lo que estaba sucediendo, incluso si tenía que reconstruirlo a partir de acuerdos comerciales clandestinos. No era la forma en que Ahsoka solía pensar sobre la política, pero con un poco de suerte, tampoco era la forma que sus desconocidos oponentes esperaban que ella actuara. Ahsoka se acostó, poniendo la cabeza en la almohada y pensando, tal como siempre lo hacía, en cuanto más suave era que cualquier cosa en la que había dormido cuando era una Padawan. Si en la mañana iba a aprender sobre el comercio intergaláctico, bien podría empezar bien descansada. Fardi había estado sorprendido cuando, a solo una semana en su estancia, Ahsoka vino a él con la petición de un nuevo trabajo. Había insistido en ver sus habilidades de pilotaje de primera mano, lo cual tenía sentido debido a la importancia de la empresa familiar. Ahsoka sabía que lo había impresionado, tanto en la atmósfera alrededor de Tabesca y en un circuito más lejos en el sistema. No es como si no pudieras hacer ambos trabajos, dijo Fardi mientras Ahsoka aterrizaba el carguero, tras terminar su última prueba. Te haremos saber cuando tengamos la necesidad de un piloto. Nada más cambiará. Eso estaba bien para Ahsoka. La iniciaron con trabajos pequeños. Voló a otras ciudades en Tabesca, controladas por otras ramas de la familia, e hizo entregas. A veces volaba en su propia nave y a veces le asignaban una más grande. Nunca preguntó qué había en las cajas, así que si su carga no coincidía con el manifiesto, ella no lo sabía. Después de su 10º viaje, estaba empezando a pensar que los Fardi contrabandeaban solo para mantener la práctica, excepto que cada vez que descargaba algo, en algún callejón oscuro o detrás de un almacén aislado, la gente que lo recibía estaba demacrada, desesperada y agradecida. Era un trabajo extrañamente gratificante. Descubrió que la principal arma del imperio, después del miedo, era el hambre. Había visto esta estrategia operando en Raada y también durante las guerras clon, pero verla aplicada a gran escala la ponía muy incómoda. El imperio todavía era nuevo, estableciéndose aún en la parte más exterior de la galaxia, y sin embargo ya era increíblemente poderoso. Y se dio cuenta de que ella había ayudado a construirlo. Los mecanismos puestos en su lugar durante las guerras clon habían sido retorcidos para el uso del imperio, y cada día el dominio del emperador crecía más. Casi admiraba a Palpatine por su habilidad para lograr semejante plan a largo plazo, excepto que era malvado y todo eso. Para cuando los Fardi confiaron en ella con las misiones de transporte fuera del mundo, Ahsoka estaba más convencida que nunca que el imperio debía ser resistido. Por desgracia, todavía no tenía ni idea de cómo. Finalmente, entendió cómo se sintieron los granjeros en Raada cuando se vieron obligados a envenenar sus propios campos. Sintió su frustración y su rabia y vio cómo eso los había empujado a la imprudencia.
Iba a deberle una disculpa a Neera cuando regresara, asumiendo que Neera aunque sea la escuchara. Mientras tanto, su única opción era esta resistencia pasiva, y Ahsoka la agradecía mientras buscaba otras opciones, aunque no era mucha distracción. Todo eso cambió muy rápidamente cuando Ahsoka captó una llamada de auxilio en medio de sus viajes de rutina fuera del planeta. Venía de una cápsula de escape, y Ahsoka vaciló solo brevemente para considerar sus opciones. El transporte que ella volaba tenía una bahía de carga lo suficientemente grande para una cápsula y la cápsula no estaba muy lejos. Rápidamente, trazó el curso y antes de que pasara mucho tiempo tenía a 3 sorprendidos, aunque aliviados, humanos parados frente a ella. Por sus expresiones y alarma general, no pensaba que hubieran perdido su nave debido a un error mecánico. Fueron piratas, dijo la mujer. Ella fue la primera en calmarse lo suficiente para hablar. Atacaron la lanzadera en la que estábamos y tomaron varios prisioneros. Apenas pudimos llegar a la cápsula. ¿Por qué los atacaron? Le preguntó Ahsoka, tan suavemente como pudo. Rescate, supongo, dijo la mujer. Se movió incómoda. Los secuestros eran algo que el sindicato del crimen Sol Negro hacía en este sector, y no eran conocidos por ser corteses con sus rehenes. No tienen que contarme sus asuntos, le dijo Ahsoka. Solo dime por qué los escogieron. Una firma conocida mejoró nuestra oferta para un gran proyecto, dijo el más alto de los dos hombres, después de considerar sus palabras por un momento. Los únicos proyectos grandes eran imperiales. Estábamos reelaborando los números para ver si podíamos igualar la oferta más baja cuando fuimos atacados. ¿Creen que sus competidores quieren quebrarlos lo suficiente para que no puedan permitirse una oferta más baja? Preguntó Ahsoka. La mujer asintió con la cabeza. Si yo los ayudo, y pueden ahorrar los créditos, ¿todavía van a participar? Preguntó. Estaba dispuesta a ayudar a las personas que lo necesitaban, pero estaba mucho menos cómoda haciendo que fuera más fácil para ellos servir al imperio. El hecho de que se veía obligada a hacer ese tipo de distinciones la hacía sentir mal. No, dijo con énfasis la mujer. Ninguna cantidad de créditos vale este tipo de problemas. Solo queremos a nuestra gente de vuelta y estamos fuera. Por la forma en que ella dijo gente, Ahsoka pensó que no estaba hablando solo de empleados. Muy bien, dijo Ahsoka. Denme las coordenadas. Después de eso, pareció que ella seguía tropezando con gente que necesitaba ayuda. Las misiones, si podía llamarlas así, eran aleatorias y desorganizadas, y, a veces, terminaban mal. Más de una vez, fue traicionada y escapó solo gracias a que había sido entrenada para volar por el mejor piloto de la galaxia. Pero poco a poco, ella se forjó una reputación. Oasla lo hizo. Después de la primera vez, hizo lo que pudo para evitar que aquellos a los que estaba ayudando vieran su rostro. Normalmente lo entendían. El anonimato era la mejor defensa que podía conseguir. Si los Fardí sabían lo que ella hacía cuando llevaba sus naves y carga fuera del planeta, no se quejaron. Se aseguró que las naves que volaba fueran difíciles de rastrear y borraba toda evidencia de marcas de carbono cada vez que volvía a tierra. Pronto, pensaba, estaría lista para volver a Raada. Pronto encontraría una nave lo suficientemente grande para sus amigos. Y también el resto de los granjeros. No era un pueblo tan grande. Pensaría en algo. Si era honesta, volver a ser una heroína se sentía bien. Había sido entrenada para esto, para la justicia, y el hecho de que estaba trabajando contra los que la habían lastimado tanto solo lo hacía mejor. Era cuidadosa y se esforzaba para resistir su naturaleza temeraria. Y hacía que la vida fuera un poco más fácil para la gente del borde exterior. Su buen trabajo no pasó desapercibido. Y así concluye otro emocionante capítulo en el universo de Star Wars. Esperamos que hayan disfrutado acompañando a Ahsoka en esta historia llena de giros y emociones. Si desean más audiolibros y narraciones emocionantes, no olviden suscribirse y activar la campana para recibir notificaciones sobre nuestras futuras entregas. Gracias por ser parte de nuestra comunidad en Galaxia Sonora. Que la fuerza los acompañe siempre.